hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a continuar estudiando el Evangelio según San Marcos, que llevamos varias semanas estudiándolo. Vamos a ir al capítulo 9, así que les invito a abrir sus Biblias en Marcos, en el capítulo 9. Pero por supuesto, antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a encomendar este tiempo al Señor y vamos a orar por algunas peticiones que tenemos. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos en esta tarde, una vez más, por este tiempo que nos das para reunirnos, para poder estudiar tu palabra, para poder tener comunión unos con otros, Dios, poder vernos y a pesar de la distancia física también, Señor, estar en un compañerismo que tú nos das a través de estos medios. Gracias te damos por el privilegio que tenemos de poder reunirnos. Pedimos que tú tomes control en esta hora de lo que vamos a compartir, de la enseñanza de tu palabra, que tú hables a nuestras vidas y corazones, que nos ayudes, Dios, para que no tengamos interrupciones, problemas con el Internet. Tú nos puedas guiar, ayudar en todo. Oramos también de manera especial por Aarón y todo lo que él está viviendo en estos días, Señor. Te pedimos que tú puedas fortalecer su vida, fortalecer su corazón, bendecir su vida, guardarlo, animarlo, sanarlo completamente y proveerle para todas sus necesidades y por sobre todo, Dios, que tú cumplas el propósito en él, en su esposa, en su familia, su hijita, Dios. Oramos por Jessica, la esposa de Claudio, su embarazo, Dios. Pedimos que tú le bendigas grandemente a ellos, que los ayudes con todos sus planes y proyectos, que tú les des dirección, una guía, que tú les fortalezcas. Así, cada uno de nosotros, nuestras vidas, nuestros planes, nuestros corazones, dejamos todo delante de ustedes en esta hora para pedir, Señor, que usted nos ayude a confiar en usted, a creer, a tener fe en usted y también que pueda sacar cualquier distracción que pueda haber en estos momentos para estar atentos a la enseñanza de su palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por su amor y pedimos en esta hora su bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a continuar estudiando el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, del versículo 2 en adelante, ya que el estudio anterior lo terminamos era del capítulo 8, pero terminaba con la idea en el versículo 1. Así que continuamos ahora, Marcos capítulo 9, desde el versículo 2 en adelante. Vamos a leer el versículo 2. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Lo primero que nosotros podemos ver aquí, en este versículo 2, es cómo el Señor Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan, los lleva aparte y hace algo sobrenatural delante de ellos. Tres cosas importantes. Primero, ¿cuál? Que Jesús toma a estos hombres. O sea, es Jesús quien los aparta a ellos. ¿Para qué? Dice que los aparta y los lleva a un monte alto. O sea, los aparta también, no solamente, como nosotros podríamos decir, en un llamado para que estén con él y sirvan con él, sino que los aparta físicamente y los lleva a un lugar, a un monte alto, a un lugar especial. ¿Y qué hace Jesús? Se transfigura delante de ellos. Vamos a ir desarrollando esta idea más adelante, pero como le decía yo, son tres cosas súper importantes. Primero, que Jesús los toma a ellos. Ellos no van por su voluntad. Es Jesús quien los toma. Es Jesús quien los llama, los toma y los aparta. Y ahí tenemos inmediatamente, si nosotros observamos, un principio en el cual nosotros podemos observar en la Escritura cómo el Señor Jesucristo es quien toma a los discípulos y es Él quien los aparta. O sea, el proceso de santificación de nuestras vidas, el proceso de apartarnos en nuestras vidas, no proviene de nosotros originalmente, proviene de Dios. Es Dios quien nos toma, es Dios quien nos aparta. Ahora, ¿a dónde los aparta? A un monte alto. Los lleva a un lugar apartado físicamente de todo lo que ellos estaban viviendo en esos momentos. Los aparta a un monte alto. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Se transfigura delante de ellos. Hace algo sobrenatural en demostración, podríamos decir, de su poder. Primero, como les decía, estas tres cosas que vemos, que Jesús es quien los llama, es Jesús quien los aparta y Jesús hace algo sobrenatural en frente de ellos para hablar a sus vidas, impactar y para comenzar ya a hacer una labor
en sus corazones de transformación, porque Jesús quería usar, sobre todo a estos tres, a Pedro, a Jacobo o Santiago y a Juan, que nosotros sabemos más adelante lo que ellos llegaron a hacer para la primera iglesia, pero aquí es Jesús quien los toma. Una verdad bíblica que nosotros podemos encontrar aquí es que Jesús es quien nos llama, nos aparta y nos muestra su poder. Y otra verdad inmediata que podemos ver aquí es que Jesús siempre quiere tener tiempo a solas con nosotros. ¿Por qué? Aquí lo vemos. Siempre Jesús quiere tener tiempo a solas. ¿Por qué no los llamó y quiso estar con ellos ahí donde mismo ellos estaban? Porque era necesario apartarse. Recuerda nosotros cuando tenemos la posibilidad de cuando Dios quiera podamos pronto reunirnos nuevamente, pero en una rutina de un año normal, nosotros tenemos un tiempo durante el año como varones para apartarnos cuando tenemos nuestro retiro anual. ¿Y cómo es ese tiempo? Es un tiempo espectacular. Tenemos compañerismo, lo pasamos bien entre nosotros, nos conocemos más, afiatamos más nuestra relación de hermanos espirituales que tenemos, pero ¿cómo nosotros volvemos normalmente de los retiros? Volvemos como a full con el Señor. Es un tiempo bacán que nosotros tenemos con Dios. Por eso es tan importante apartar tiempo, pero apartarnos en un lugar físico también. Porque aquí inmediatamente uno podría hacerse unas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez, personalmente, cada uno de nosotros, cuándo fue la última vez que tú sabes que Dios te tomó aparte y te mostró algo maravilloso de Él? ¿Cuándo fue? Y cada uno puede pensar en eso. Que usted pueda decir, oye, el Señor me tomó y me mostró esto maravilloso de Él, de su amor, de su palabra, me habló, me impactó a mi vida. ¿Cuándo fue? ¿Fue hace poco? Espectacular. Debemos mantenerlo. Debemos estar siempre procurando esos momentos. ¿Fue hace un tiempo ya? ¿Qué esperamos entonces? Para buscar esos tiempos, para anhelarlos, para tener ese deseo en nuestro corazón de que Dios nos hable de una manera personal, apartados en un lugar. ¿O no se acuerda cuándo fue la última vez que Dios lo tomó a un lugar, lo llevó en lugar espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, a este lugar aparte y le habló algo especial? ¿No se acuerda cuándo fue la última vez? Bueno, si no nos acordamos, tenemos que hacer algunos ajustes en nuestras vidas porque algo puede estar fallando ahí. Porque estos tiempos son muy importantes. Estos tiempos son, más que muy importantes, son fundamentales, fundamentales para nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros, ¿tienes tú o tenemos nosotros un monte alto aparte, un lugar especial para estar a solas con Dios? Porque esto no es algo solamente así como algo, digámoslo de alguna manera, como romántico, sentimental, como algo alegórico. No, no es algo alegórico, porque no se olvide lo que dice la Biblia en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Yo creo que todos conocemos este versículo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea, esto de apartar, de tener un tiempo, de tener un lugar especial, no es algo que es solamente como algo para hacerlo de vez en cuando, no. Es algo, esto debería ser un principio, debería ser un fundamento de nuestra vida cristiana, debería ser un fundamento de nuestro caminar con el Señor. Apartar este tiempo, tener comunión con Dios. Es Jesús quien aparta aquí, pero Él está dando un ejemplo, Él está dando una enseñanza, Él está mostrando a los discípulos la importancia. Porque Él podría haberse transfigurado en cualquier lugar si Él tenía el poder, pero lo hace. ¿Por qué? Porque con esto les enseña a los discípulos la importancia de estar a solas, aparte, apartar la rutina, apartar un tiempo para estar con Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver esto, sacar como una aplicación? Debemos apartar tiempos a solas con Dios, pero ¿saben para qué muchas veces? Para ver su gloria, para ver su poder. Y así nosotros podemos ser efectivos en el llamado que Dios ha dado a nuestras vidas. Porque a veces tenemos esos tiempos, pero no vemos su gloria, no vemos su poder. Y si su poder, y si nosotros pudiéramos, imagínense, ver cómo vieron los discípulos al Señor Jesucristo transformarse, lo vamos a ver un poco más adelante, pero Él se transformó literalmente, su cuerpo empezó a brillar, a ser
como una luz que salía de él. Entonces imagínense los discípulos el impacto. Pero nosotros en nuestras vidas, hoy día, no vemos al Señor Jesucristo brillar físicamente, pero sí en nuestros corazones. Debemos nosotros apartar este tiempo para poder ver la gloria de Dios. Al ver la gloria de Dios, nosotros nos vamos a llenar de convicción, nos vamos a llenar de valentía, como decían los hermanos de la primera iglesia. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. Aquí Dios está preparando, Jesús, perdón, está preparando a sus discípulos para la obra a la cual Él los iba a enviar muy pronto ya. Entonces, muy importante que nosotros podamos tener estos tiempos especiales, que nosotros podamos apartar estos tiempos para estar en comunión con Dios y que Dios nos hable a nuestras vidas y nos muestre de su poder. También, sigamos aquí en el versículo 3, por favor. El versículo 3 dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Quisiera yo que me acompañaran, por favor, a Lucas, que está relatando esta misma situación. Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 29, está relatando esta misma situación. Lucas capítulo 9, versículo 29. Fíjense lo que hace aquí Lucas 9, 29, visto desde otro punto de vista, valga la redundancia. Leamos el 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte. ¿A qué subió al monte? Dice aquí Lucas, que no lo menciona Marcos. ¿A qué subió al monte? A orar, a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Se dan cuenta que el detalle que Lucas da aquí diferente al de Marcos? Porque Marcos no dice eso. Marcos dice, los llamó, los llevó, los llamó, los apartó, los llevó al monte y se transfiguró. Pero Lucas dice aquí, en 29, entre tanto que oraba el Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Teniendo comunión con su Padre. Y mientras él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Jesús, nuevamente, como les comentaba antes, estaba con su ejemplo enseñando a los discípulos la importancia de tener comunión con el Padre. Y tiene que haber sido tan potente, tan bacán la oración que el Señor estaba teniendo con su Padre que se comenzó a transformar, a llenar de gloria, porque estaba teniendo comunión con su Padre. ¿Ha tenido usted alguna vez esa experiencia maravillosa en su vida cuando uno está orando y esa oración es como algo especial en nuestras vidas, como que nos llena del poder de Dios, como que nos hace olvidar de todo lo que podamos estar viviendo, nos llena de ánimo, nos llena del poder del Espíritu Santo en una oración? Es algo especial, es algo sobrenatural. Es lo mismo que está ocurriendo aquí con el Señor Jesucristo. Su ropa se vuelve blanca. ¿Por qué el blanco? ¿Qué representa el blanco en la Escritura? Pureza, santidad. O sea, Jesús estaba teniendo una comunión tan íntima con su Padre que se llega a transformar. Él, por supuesto, nosotros no nos vamos a transformar, pero sí nuestro ser espiritual, sí nuestro interior, sí nuestra vida espiritual comienza a llenarse de eso y nos apartamos, hermanos. Nosotros muchas veces pensamos que el apartarnos físicamente es como lo esencial, pero aquí vemos que el Señor Jesucristo Él se está apartando de una manera espiritual. Y ese ejemplo es el que le está dando a sus discípulos. ¿Por qué tan así el ejemplo? Porque Lucas lo hace ver. Porque si no, Lucas también habría dicho, el Señor Jesucristo se transformó, se transfiguró delante de ellos, pero Lucas dice, mientras él oraba, se fue al monte a orar y mientras oraba comienza a suceder esto sobrenatural. Hermanos, cuando la oración está presente, cuando la oración es una oración de un corazón humillado delante de Dios, la oración tiene un poder sobrenatural.
sobre nuestras vidas y sobre los que están a nuestro alrededor. No es que nosotros le torzamos la mano a Dios, por supuesto que no, pero es algo que nos fortalece a nosotros de manera personal. ¿Cómo son esos tiempos cuando estamos viviendo una dificultad? Pucha, nos fluye la oración. Pero cuando estamos bien, muchas veces la oración la dejamos de lado un poco. Pero cuando tenemos problemas, ¿cómo oramos? ¿Recuerda cómo oramos? ¿Recuerda usted cuando ora, cuando estamos con problemas? Yo personalmente puedo decir que se me hacen pocas las horas, los minutos para estar ahí a los pies del Señor cuando uno tiene problemas. Pero eso es lo que quiere Dios constantemente en nuestras vidas. No solo cuando tengamos problemas, muy por el contrario. El Señor Jesucristo, aquí, en el buen dicho que tenemos, Él predica con el ejemplo y les enseña un principio a los discípulos sin siquiera hablarles. Les está enseñando la importancia de orar, de apartarse. Y ese principio es algo que debe ser, como les decía hace un rato atrás, una, un fundamento de nuestra relación personal con el Señor. La oración y por supuesto que el estudio de la palabra. Jesús nos da este ejemplo para que nosotros lo veamos en una forma práctica. Un ejemplo de comunión, un ejemplo de pureza, de santidad, una comunión espiritual con su Padre. Él era hombre, por supuesto, pero él era también Dios. Podría haber obviado un poco esto, pero él no lo hizo porque él quería dejarnos este ejemplo a nosotros. Miren lo que sigue diciendo aquí en Lucas. Sigamos aquí en Lucas para ver el relato cómo continúa. Del versículo 30 dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Aquí vemos nosotros que en este tiempo de comunión que estaba teniendo el Señor Jesucristo con su Padre, se aparecen al lado de él dos personajes. Y aquí los menciona, los evangelios lo mencionan, que son Moisés y Elías. Al mencionar aquí Moisés y Elías, comenzamos nosotros a entrar a una profecía que los judíos tenían, y la tradición judía dice hasta el día de hoy, que antes de que el Mesías se manifieste y antes de que el Mesías venga a reinar, a juzgar a la tierra, tienen que aparecer estos dos personajes, estos dos hombres, Moisés y Elías. Eh, como les digo yo, los judíos esperan que esto se cumpla y ellos tienen, miren, el fundamento que ellos tienen, y vamos a entrar aquí a esta profecía para explicarla un poco, no vamos a entrar mucho en profundidad, pero la vamos a explicar un poco. Acompáñenme por favor a Malaquías en el Antiguo Testamento, al capítulo 4, al versículo 5. Malaquías 4, 5. Vamos a ver el fundamento del por qué los judíos están esperando que ocurra esto. Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué está diciendo Malaquías aquí esta profecía? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, que va a mandar él antes al profeta Elías. Es el fundamento para los judíos creer que Elías viene antes de este día. Para Moisés, miren, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 18. El verso 15 en adelante. Si su Biblia tiene título como la mía, dice Dios promete un profeta como Moisés. Deuteronomio 18:15. Fíjese lo que dice. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, aquí está hablando Moisés, han hablado bien los que han dicho, profeta, les levantaré en medio de tus hermanos como tú. O sea, Dios está diciendo que un profeta como él va a levantar. Y
pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Qué está diciendo? Esta profecía de Deuteronomio, es Moisés que está hablando y dice que Dios va a mandar un profeta como yo. Y después cuando Jehová le contesta, le dice, sí, bien hablado que yo mandaré un profeta como tú. ¿Antes de qué? Antes de que yo pida cuenta. Entonces aquí está diciendo, estos dos versículos ocupan los judíos para saber, para ellos esperar que antes de que se manifieste el día grande y temible de Jehová, antes de que Jehová pida cuentas a su pueblo, va a mandar a estos dos hombres, Elías y Moisés. Ahora, para los judíos esto es hasta el día de hoy muy normal, ellos lo saben muy bien, lo tienen súper claro. Pero veamos esta profecía que estamos viendo aquí, la vamos a ver en el libro de Apocalipsis, por favor, acompáñenme ahora a Apocalipsis, en el capítulo 11, y no se asusten por tanta cita porque después al final lo vamos a terminar entendiendo súper bien. Apocalipsis 11, versículo 1. ¿Cuál es el contexto aquí de Apocalipsis? El contexto de Apocalipsis es el capítulo 11, está antes de la séptima y última trompeta. El capítulo, de hecho, del versículo 15 en adelante, después de lo que vamos a leer, el séptimo ángel, perdón, bien digo, el séptimo ángel toca la trompeta y se cumplen aquí las 7 trompetas y después viene lo que nosotros podemos ver que hay una adoración en el cielo y que se ve el trono de Dios y que los ángeles alaban a Dios. Pero antes de eso, antes de que ocurra eso, fíjense lo que pasa aquí en Apocalipsis 11. Dice la escritura que en el momento, en el tiempo del Apocalipsis, durante los segundos 3 años y medio de tribulación, Dios va a enviar a 2 testigos que van a predicar el evangelio al pueblo judío en ese tiempo. 2 testigos. Aquí vamos a ver quiénes son estos 2 testigos. Fíjense, capítulo 11, versículo 1. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara para medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Aquí está diciendo proféticamente que la parte exterior del templo o de la santa ciudad que está diciendo aquí va a ser entregada a los gentiles. ¿Para qué? Para hacer, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses y daré 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 42 meses, si usted lo divide por 12 meses, le da 3,5, es decir, el segundo periodo de gran tribulación. No olvidemos que la tribulación, en el tiempo de Apocalipsis va a haber un tiempo de tribulación que va a ser dividido en tribulación y gran tribulación. 3 años y medio al comienzo, cuando se dé a conocer el anticristo y comience ya él a querer reinar como Dios en el santo templo, van a comenzar los segundos 3 años y medio. Aquí está diciendo que va a ser entregada a la santa ciudad Jerusalén 42 meses, 3 años y medio. Y también está diciendo que los 2 testigos van a profetizar por 1260 días. 60 días, bien digo. Si uno toma 1260 días y lo divide por 360 días que tiene el calendario judío, porque el calendario judío no tiene 365, si uno lo divide por 360 días, da 3,5 también. O sea, 3 años y medio. Está diciendo que la ciudad va a ser entregada a los gentiles por 3 años y medio y durante esos 3 años y medio, estos 2 testigos, antes de la venida del Mesías, van a profetizar. Aquí estamos hablando en el futuro. Fíjense, versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daños, debe morir de la misma manera. Estos, los 2 testigos, tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. 3 años y medio, no va a haber lluvia. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Qué está diciendo? Estos 2 testigos tienen poder para orar y que no llueva.
¿Quién oró en la Escritura en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, para que no lloviera? El profeta Elías. Yo les voy a leer este versículo. Fíjense lo que dice. Elías Tisbita era hombre, perdón, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El profeta Elías, en Primera de Reyes, ora para que no llueva y no llueve más. ¿Hasta cuándo no llueve más? Hasta Primera de Reyes 18:41, cuando el profeta Elías vuelve a orar para que llueva. O sea, en el fondo, el profeta Elías no es que él tenga el poder, sino que a través de él Dios suspende la lluvia y a través de él Dios da la lluvia en ese tiempo. Primera de Reyes 17, Primera de Reyes 18. Es el primer indicio de uno de estos dos testigos, porque en el libro de Apocalipsis no menciona los nombres. Y también dice que estos dos testigos van a tener poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién hizo eso? Moisés, en Egipto, ¿se acuerdan? La primera plaga convirtió el agua en sangre. Y dice, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién fue el instrumento de Dios para enviar plagas al mundo y para con esas plagas castigar? Moisés. Entonces ahí tenemos nosotros referencias de que estos dos pueden ser Moisés y Elías. ¿Por qué digo pueden ser? Porque hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que pueden ser eh, Eliseo y Elías, ¿ya? Hay otros que dicen que puede ser ellos, o Moisés y Elías, pero nosotros creemos más, por lo que vemos aquí, que pueden ser Moisés y Elías. Ahora, fíjense, versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio estos dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. No se olviden que estamos posicionados en el libro de Apocalipsis en un evento futuro, que todavía no ocurre. Y hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y los pueblos, versículo 9, y de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, viene esta bestia, los vence y dejan sus cuerpos ahí, donde mismo el Señor Jesucristo, en la misma ciudad, los dejan ahí por 3 días y medio y no dejan que los entierren. Versículo 10, miren, estos dos testigos, fue tan fuerte su predicación, fue tan confrontacional su predicación, que fíjense lo que ocurre cuando ellos mueren. Miren el versículo 10 con los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, van a estar tan contentos los moradores de la tierra que se van a comenzar a enviar regalos unos a otros, felices de que estos dos hombres que los atormentaban, ¿con qué los atormentaban? Con la palabra del Señor. O sea, imagínense cómo va a ser tanto la maldad que ellos se van a sentir atormentados por la palabra de Dios, porque ellos son los moradores que van a estar viviendo ese tiempo de tribulación aquí en la tierra. Pero fíjense el versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies, o sea, resucitan, y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Después que se regocijaron por sus muertes, ahora ellos los ven resucitar y los enemigos los ven. Versículo 3, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres de una pura vez. Y los demás, ¿qué pasó con ellos? Se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. O sea, ellos vieron el poder de Dios en este evento futuro. Vieron a estos hombres morir, estar muertos durante 3 días y después resucitar y subir al cielo. ¿Cuál es el ejemplo o la figura que nosotros vemos ahí? Para nosotros es evidente. El ejemplo y la figura es la del Señor Jesucristo. Cómo Dios también hizo lo mismo con él. Y el versículo 14 dice: el segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay viene pronto. Y de ahí viene la 7ª trompeta y todo. Esta es la profecía
que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que todavía no ocurre. Por eso nosotros decimos y creemos que esta profecía tiene doble cumplimiento. La profecía de que va a venir Moisés y Elías antes del Mesías tiene doble cumplimiento. Un cumplimiento espiritual que estamos viendo nosotros en el libro de Marcos, donde el Señor Jesucristo, antes de manifestarse en su ministerio completamente a la tierra, ¿con quién está aquí espiritualmente? Con Moisés y Elías. Y en el futuro, en el libro de Apocalipsis, esta profecía tiene un cumplimiento literal, porque van a venir literalmente a esta tierra Moisés y Elías antes de que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Y es bacán esto ¿por qué es tan bacán? Porque los judíos que conocen de la Escritura y que estén en ese tiempo del Apocalipsis, ellos sí van a creer en el Señor Jesucristo como el Mesías, porque van a haber cumplido esta profecía. El Señor Jesucristo cumple todas las profecías dadas sobre él en el Antiguo Testamento del Mesías, de una manera espiritual como para nosotros, pero también aquí nos demuestra una vez más Dios el amor hacia su pueblo, que no los va a dejar, aún en ese tiempo tan terrible. Él va a seguir mostrando su amor, porque Él quiere mostrar su amor a la humanidad, a nosotros en este tiempo, ahora de una manera espiritual y en ese tiempo de una manera literal a su pueblo, a los judíos. Dios quiere mostrarse hacia ellos. Y yo lo encontré como bacán esto, porque en realidad como Dios cumple su propósito. Fíjense, volvamos por favor a Marcos. Fíjense aquí en el capítulo 9, en el versículo 5. Marcos capítulo 9, versículo 5 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedrito, aquí una vez más, como tantas veces, reacciona de una manera carnal y emocional. Primero, manera carnal y emocional, porque dice aquí que él estaba espantado, ellos tres estaban muertos de miedo. Entonces Pedro, como él siempre tenía que decir algo, como él siempre tenía que hacer algo, y esta vez no se pudo quedar, entonces dijo, Señor, y yo creo que mirando para todos lados, y tiene que decir, ¿qué hacemos? Oiga, Señor, pucha, qué bueno que estamos aquí nosotros con ustedes. Así que, ¿sabes lo que vamos a hacer aquí? Ya que estamos aquí, es bueno que estemos aquí, vamos a hacer 3 enramadas. Era una costumbre judía, para ellos era muy claro ese ejemplo, porque no se olviden la fiesta de los tabernáculos y todo, donde ellos armaban tienditas con ramas. Entonces, aquí Pedro dice, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra Moisés, otra para Moisés y otra para Elías. Y saben, a mí primero me encontré como me sentí muy identificado con Pedro, porque a veces cuando uno vive situaciones difíciles, complicadas, como que no atina, no haya qué hacer y de pronto como que se bloquea. Y después se le ocurre hacer lo primero que tiene a mano, como Pedro aquí. Pero yo me preguntaba, decía, ahora, ¿cómo Pedro sabía que uno era Moisés y el otro era Elías? Porque Pedro nunca los vio. ¿Cómo sabían ellos? Y tampoco se nos dice que el Señor Jesucristo dice, aquí está Moisés y aquí está Elías. ¿Quién le mostró a Pedro que eran Moisés y Elías? Tiene que haber sido el Espíritu Santo de Dios que le confirmó. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega el amor de Dios? Que a pesar de nosotros tantas veces ser carnales, que a pesar de nosotros tantas veces que andamos peinando huevos, como decimos por ahí de repente en nuestra relación con el Señor, pero así todo el Señor muchas veces en esas condiciones nos muestra cosas espirituales y nos habla espiritualmente. Y nuestra reacción muchas veces no es la mejor, como Pedro en este caso. Hagamos algo, Señor, oye, ya que estamos aquí, Señor, y qué bueno que estemos nosotros, que seamos nosotros y no los demás, vamos a hacer una enramada, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero el versículo 6 es tan claro, dice, no sabía lo que hablaba porque estaba espantado. O sea, del puro miedo, de la pura desesperación, él empezó a atinar ahí con su reacción eh, emocional. Está súper clara, ¿no? Una aplicación práctica para nuestra vida hoy día. No debemos tomar decisiones basadas en nuestras emociones o en las circunstancias. No es algo muy sabio, hermanos, que nosotros hagamos.
es que las circunstancias, todo apunta a esto, entonces yo voy a tomar esta decisión. No, hermanos, debemos tomar decisiones en oración y en meditación de la palabra de Dios. Esa es la forma que nosotros debemos tomar decisiones, no basada en las circunstancias, porque muchas veces las circunstancias a nosotros nos muestran, esto, sí, no, si eso es, pero le hemos preguntado a Dios si eso no es. Hemos orado a Dios para que Dios nos muestre si es o no es. Miren, versículo 7, sigamos leyendo, versículo 7. Dice, perdón, se me perdió. Marcos, me cambié la lectura. Vamos, Marcos 9, 7. Dice el versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Les recuerda a ustedes alguna situación en particular con el mismo Señor Jesucristo que ocurrió algo parecido? En el bautismo del Señor Jesucristo, cuando Jesús comenzaba su ministerio, cuando Juan el Bautista lo bautizó, ¿qué ocurrió? Una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, que lo vimos en estudios anteriores. Y saben aquí, yo lo encontré espectacular porque aquí Dios vuelve a hacer lo mismo con ellos, con el Señor Jesucristo aquí, y de nuevo una voz del cielo diciendo, ¿saben lo que está haciendo Dios? Por decirlo de alguna manera, Dios Padre está validando al Señor Jesucristo una vez más. Lo está validando, le está poniendo como la firma. Este es mi hijo amado, escúchenlo, óiganlo, yo tengo complacencia en él, confíen en él, créanle, tengan fe en él. Eso es lo que está haciendo el Dios Padre aquí, como lo hizo con Juan el Bautista cuando lo usó para bautizar a Jesús y en el comienzo del ministerio, aquí, en este momento, este es como un punto de inflexión en la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente el Padre, ¡pum!, le pone la firma y el sello. Este es mi hijo amado. Y los discípulos, imagínense los discípulos con toda esta situación, viendo a Moisés, a Elías, después que desciende una nube, escuchan esta voz del cielo. Uno diría, güey, los discípulos aquí sí que la agarraron, aquí sí que entendieron lo que Dios les quiere mostrar. Versículo 8, ¿qué dice? Perdón, versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que Jesús le manda a ellos que nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. El Señor Jesucristo está diciendo, ustedes no le cuenten a nadie esto que vieron ahora, sino cuando el Hijo del Hombre haya resucitado. Para nosotros está súper claro, ¿cierto? Pero para ellos no. Porque mire lo que pasa, versículo 10, guardaron la palabra entre sí discutiendo, ¿y qué sería aquello de resucitar entre los muertos? O sea, los discípulos todavía no entendían lo que el Señor Jesucristo les estaba hablando. No entendían lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, que él iba a morir y que iba a resucitar. Versículo 11. Y le preguntaron diciendo, y aquí van ellos a preguntar, yo creo personalmente, pero esto es muy personal, que este es Pedro el que va a preguntar. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Se dan cuenta que ellos, como buenos judíos que eran, tenían clarita la profecía? Porque ellos tienen que haber dicho, este era Elías. ¿Y por qué los escribas dicen, le preguntan al Señor Jesús, ¿por qué los escribas dicen que tiene que venir primero Elías, maestro? ¿Será que están dudando de que el Señor Jesucristo sea el Mesías? ¿O será que ellos están queriendo confirmar de que sí era el Mesías? Versículo 12, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, o sea, está confirmando la profecía, y restaurará, todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que parezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. O sea, el Señor Jesucristo, los discípulos vienen y le preguntan, maestro, pero no tiene que venir, los escribas dicen, la tradición dice, que primero tiene que venir Elías, antes de la manifestación del Mesías. Y el Señor Jesucristo le dice, sí, primero tiene que venir Elías, lo confirma. Y le dice, pero ¿saben qué? Yo les voy a dar un tips, ya que están de moda los tips. Les voy a dar un tip. ¿Saben qué? Sí va a venir Elías y va a establecer las cosas, pero ¿saben qué? Elías ya vino. Y hicieron con él lo que quisieron.
¿A qué se refiere el Señor Jesucristo cuando les dice que Elías ya vino? Acompáñenme, por favor, a Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 19. El testimonio de Juan el Bautista. Antes de leer estos versículos, quiero decirles que muchas personas pensaban, por la forma de predicar de Juan el Bautista, que Juan el Bautista era como un descendiente de Elías, porque el profeta Elías, su forma de predicar fue confrontacional, radical. Él daba un mensaje duro, directo. Y Juan el Bautista, no se olviden que lo hacía de la misma manera. Y por eso es lo que ocurre aquí, fíjense, Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿y tú quién eres? Y Juan el Bautista dice 20, confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo, porque esto iban a preguntarle si, como él estaba predicando de esa manera, si él era el Cristo. Y el 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Se dan cuenta? Como la tenían clarita los sacerdotes, los judíos en su tradición. Y dijo, no soy. Y ahora, ¿qué le preguntan? ¿Eres tú el profeta? ¿Se dan cuenta que aquí los sacerdotes le dan las dos alternativas, Elías y el profeta? Y le están preguntando a Juan el Bautista si él era. Y él respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo algo que nosotros conocemos muy bien. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los judíos, hermanos, conocían muy bien las profecías. Estaban súper claros de lo que tenía que pasar. Y cuando vieron algo que podía ser por la forma de predicar de Juan el Bautista, fueron donde él y le preguntaron si era Elías. Y él dijo que no. Y después le preguntó, entonces, ¿eres el profeta? Él dijo que no. Yo no soy el Cristo. Porque los judíos estaban ahí, como decimos en el buen chileno, a la guaiti, atento ahí, atento al lupo de cuando viniera el Mesías. Pero aquí ellos están ahí indagando si era. Pero ¿saben qué? Algo que me llamó mucho la atención, los judíos conocían las profecías, estaban entendiendo los tiempos en los que estaban viviendo en el momento de Jesucristo, porque por algo van a preguntar eso. Ellos estaban dándose cuenta de que Dios estaba haciendo algo, pero ¿sabe qué? No les sirvió de nada. No les sirvió absolutamente de nada. Y cuando el Señor Jesucristo habla que Elías ya vino y hicieron lo que quisieron con él, se refiere como al espíritu de Elías o a la forma de Elías que vino en Juan el Bautista, ¿me entiende la idea? Y los judíos hicieron lo que quisieron con Juan el Bautista. Por eso el Señor Jesucristo habla de que Elías ya vino, porque está en referencia a Juan el Bautista. Y una aplicación práctica para nuestras vidas, hermanos, en este tiempo. ¿Saben? Así como los judíos, no nos sirve de nada entender las profecías, no nos sirve de nada entender las enseñanzas de Dios si eso no provoca un cambio en nuestras vidas y no provoca una rendición de corazón de nuestras vidas a Dios. No nos sirve de nada. Al igual que estos judíos que estaban viendo las señales, que estaban dándose cuenta que algo estaba pasando con Dios, que las profecías escritas en la Biblia se estaban como cumpliendo. Me parece eh, conocido, le parece algo cercano, ver que las profecías se están cumpliendo, de que Dios algo está haciendo, y eso está provocando algo, hermano, como les decía como aplicación, no nos sirve de nada entender las profecías, entender la escritura, si eso no cambia nuestras vidas y corazón, pasa a ser un conocimiento, pasa a ser algo más para nuestro intelecto, pero no para nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Y por eso es muy importante que tengamos cuidado de no caer en esto que cayeron los profetas de ese tiempo. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar hoy como estudio hasta el versículo 13. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a seguir con el versículo 14, pero conclusiones antes de terminar. Primero, para entender las profecías
hay que partir por el principio. ¿Cuál es el principio? El ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué partió nuestro Señor Jesucristo en este ejemplo? Comunión con el Padre. Apartarse, oración, relación personal con Jesús. Segundo, Dios quiere tener tiempos personales y especiales con nosotros. Él quiere, siempre quiere, pero depende de nosotros responder si dejamos que Dios nos lleve a este monte alto a tener comunión con nosotros. Tercero, Dios nos quiere mostrar su poder, nos quiere mostrar su gloria en la intimidad. ¿Saben para qué? Para usarnos en este tiempo, para ser lumbreras para este mundo y para poder alcanzar a otros. Y cuarto, que es parte de la última conclusión que estábamos viendo, no nos sirve de nada entender la palabra de Dios si eso no produce un cambio radical en nuestras vidas. Así que los dejo con estas reflexiones. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar. Que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos en esta hora, Señor, por tu gran amor y fidelidad. Te agradecemos, Señor, por tu palabra maravillosa que nos habla, Señor, y nos muestra tu poder, Señor, y cómo tú quieres tener comunión con cada uno de nosotros, Señor. Padre, si en este tiempo hemos estado flojos espiritualmente contigo, por favor, perdónanos y anímanos a tener tiempos personales contigo, Señor. Padre, si en estos tiempos sí hemos estado procurando tiempo contigo, pero no está produciendo un fruto espiritual en nuestras vidas, por favor, ábrenos, Señor. No de una manera religiosa, no queremos ser religiosos, Señor. No queremos cumplir con la regla de orar, de leer, sino que queremos tener ese deseo, Señor, esa necesidad de estar en comunión con usted para que usted pueda dirigir cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque usted, a pesar, Señor, de ser como somos, usted quiere siempre estar ahí, hablando nuestras vidas, cambiándonos, para usarnos, para su gloria, Señor, y para que otros puedan conocer. Gracias le damos, Señor, por este tiempo, muchas gracias por su amor, y pedimos en esta hora su bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.